hablando Patricia Bullrich, va aproximadamente por la mitad de su discurso, de acuerdo al tiempo que tiene, lo que venimos contando, y ahora viene ya mismo, enseguida, atrás del discurso de Bullrich, la votación. Presupuesto 2026. Ahí hablaba recién de que este es un momento refundacional, este gobierno de Javier Milei, que no era simplemente aprobar números, y habló de, es un punto de partida para refundar la historia emocional de la Argentina. Patricia Bullrich. Uno de los primeros logros que va a poder llevar a Casa Rosada cumpliendo, ¿no? Porque era lo que necesitaba el gobierno, que el presupuesto se apruebe antes de que comience el 2026. Sobre todo, Rubén, lo venimos marcando de cara a los vencimientos que tiene Caputo. Fue una de las primeras definiciones que dio Patricia cuando arrancó su discurso sobre el impacto económico que va a tener el presupuesto. Seguramente el lunes el objetivo va a ver es qué es lo que pasa con los bonos y cuánto baja el riesgo país, que hoy 580. 580, y recordemos que ni bien se termine de celebrar la llegada del 2026, el mercado de aquí y del mundo va a empezar a mirar en los 4.300 millones que tiene que cancelar Argentina durante enero. Que recordemos, Caputo en las últimas semanas llevó a cabo algunas compras vía el Tesoro. Ya se habla de que Caputo tendría cerca de la mitad de esos vencimientos, pero el margen que tiene que cumplir todavía es amplio y hay diferentes instrumentos sobre la mesa donde el riesgo país influye, porque es, como destacamos siempre, la tasa que pagaría la Argentina en caso de tener que tomar algún tipo de préstamo con bancos internacionales, como se habla. El gobierno tiene que mostrar equilibrio fiscal, es su bandera. Sí, y también tiene que mostrar que tiene un nivel de consenso político para avanzar con las reformas. El presupuesto es la primera prueba de fuego después de las elecciones. Si no lograse aprobar el presupuesto, difícil imaginarse que pueda aprobar una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma previsional incluso, que es otro de los temas que tiene en carpeta. Absolutamente. Entonces, necesita sí o sí mostrar que tiene número suficiente en el Congreso, que es lo que también mira desde afuera, porque por más que el discurso de Milei sea atractivo, si no logra consensos, bueno, por decreto no lo puede hacer. Es que esto que dice Mariel es esencial, porque es lo que de alguna manera, con elegancia, medio con sordina, por abajo, pero es lo que le viene reclamando primero el Fondo Monetario, pero también se lo viene reclamando el gobierno de Estados Unidos. Hay mensaje que fue nuestro gran aliado este año, que no nos olvidemos del tío Scott Bessent, al que hay que agradecerle mucho comprando en este pesos, 2025. que era para la historia. Comprando pesos, pero el tema de garanticen la gobernabilidad, garanticen la operatividad del gobierno desde el punto de vista político, es un reclamo que el mundo le viene haciendo a Argentina. Sus aliados se lo vienen haciendo. Y esta es, como decís vos, Mariel, esto es una prueba clave, ¿no? La que estamos por ver ahora. Y también la manera en que el gobierno activó con distintos funcionarios las negociaciones. Antes quizás lo tenías a un Guillermo Francos medio en soledad. Ahora Luis Caputo participó de reuniones con gobernadores como para decir, bueno, porque de pronto antes hablaba Guillermo Francos y después no podía, economía no liberaba, no cumplía con quizás alguna promesa que podía hacer el jefe de gabinete. Me parece que ahora hay una mayor homogeneidad en los que están en esta mesa de negociaciones. Santilli por un lado como Ministro de Interior, Manuel Adorni como jefe de gabinete, los primos Menem, Lula y Martín Menem, que están, la presencia de Lula y Menem y de Santilli en el Senado también es un gesto, ¿no? Sí, de ahí política, tratando de buscar vías de diálogo con sectores opositores aliados. Ahora, cuando Rubén decía que el mundo mira a Milei con esto, hay más pedidos. Esto no es suficiente. Ahí hubo recientemente un cóctel con empresarios en la Embajada de los Estados Unidos, con Peter Lamelas, y dentro de los bocaditos y la bebida que se daba hace nada, antes de que se fuera a los Estados Unidos Lamela para las fiestas, estaban pidiendo más. ¿Y qué piden? Reforma laboral para que haya inversiones, reforma laboral, reforma tributaria, y piden más gobernabilidad aún. O sea, que este triunfo que el gobierno espera tener esta noche sea uno de los varios que están reclamando las empresas para un día venir y poner a lo grande la plata, ¿no? Nico Viñaki, ¿cómo estamos? Ya están ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, empieza una nueva era, ¿no? Sí, efectivamente sale el presupuesto como... Es muy importante. Todo parece indicarlo, ¿no? Hay que ver después en particular qué pasa con el inciso que tiene que ver con la educación, con lo que se propone, que es una baja en la inversión de la educación. A mí me parece que ahí no van a votar senadores radicales,
sí van a votar senadores que dependen de los gobernadores peronistas, hasta ahora. Y digo que es una nueva era porque el gobierno empieza a mostrar una mayoría legislativa y además en la Cámara Alta, ¿no? Hace un rato decíamos, imposible de pensar hace 6, 7 meses este escenario, ¿no? Totalmente. En un gobierno que no podía, dependía de no pelearse con el PRO, dependía de que le fallara, que el kirchnerismo se dividiera y le fallara, y hoy está hablando de fuerza propia ya, de impulsar en los recintos con fuerza propia. Es así. Y sumando además a legisla más más cómodo con el peronismo que con el PRO, tal vez. No lo dudes. Tal vez, dijo. Yo no lo dudaría. Y sobre todo viendo las últimas negociaciones y algo que acabas de mencionar vos recién. Senadores de gobernadores peronistas que incluso la llaman a Cristina para saludarla, pero que hoy van a votar con el gobierno. Sí, la están llamando menos. Sí, pero, cada vez menos. Entiendo que se van a votar por lo menos el presupuesto en general. Hay que ver. Porque en la Cámara de Diputados parecía también que estaba todo encaminado y de golpe apareció ese acuerdo extraño a medianoche, pero me parece que si están ahí Santilli, ¿no? Y todas las personas que nombraron ustedes. Escuchemos a Patricia Bullrich. Vamos. Debuta en el Senado Patricia Bullrich. No hay libertad sin orden. No hay derechos sin la autoridad de un Estado razonable. No un Estado que se alimenta así, como si fuera un Pac-Man, un Estado que apunta a lo importante. Por eso invertir en equipamiento, en tecnología, en modernización, es cuidar a los que nos cuidan. Han dicho acá que en mi caso, que me tocó ser ministra de Seguridad, no cumplí. Sin embargo, siéntanse orgullosos todos los argentinos, que hoy la Argentina es el país más seguro de América Latina. ¿Y sabe por qué? Porque bajamos los homicidios, bajamos los robos, fuimos contra las organizaciones criminales de narcotráfico e hicimos lo que nunca se había hecho, porque acá el que las hace, las paga. No, protegemos a los delincuentes, protegemos a la gente de bien. Este presupuesto también genera algo muy importante. La Argentina armaba normas y normas para que cada vez las cosas fueran más difíciles. Hoy, la desregulación y la transformación del Estado son menos trámites, menos burocracia, menos trabas para producir. Ojalá muchas de las cosas que se están haciendo a nivel nacional la acompañen las provincias, porque eso es un país que le hace la vida fácil a la gente. Un Estado más chico donde estorba y más fuerte donde tiene que estar. Y seguimos avanzando en la baja de impuestos, porque hay que mejorar la competitividad. La Argentina necesita ser competitivo. Por eso también es importante que no solamente se bajen impuestos a nivel nacional, sino también a nivel de provincias, que algunos le están haciendo, y de municipios que van subiendo tasas como si nada importase, como si eso no fuese parte del costo argentino. Producir para nosotros tiene que ser una autopista simple, no una carrera de obstáculos. Por eso este presupuesto, señora Presidenta, se asienta sobre un resultado financiero equilibrado. Como les dije, es una regla que ordena la Administración Nacional y garantiza la estabilidad macroeconómica. Parte de supuestos realistas, no de fórmulas mágicas. Proyecta un crecimiento del 5%, una inflación anual del 10% y un tipo de cambio a 1.423. Hablaron del tipo de cambio. Nunca, 1.423, nunca hubo un control tan efectivo sin tener ni cepos, ni absolutamente nada, ni esconder los dólares como se escondieron durante tantos años. Estos no solo son números para especialistas, un presupuesto no es para especialistas. Estas son las condiciones básicas para que las familias puedan planificar.
para que una empresa pueda invertir, para que una pyme pueda crecer, para que el trabajo vuelva a ser horizonte. El corazón del proyecto es una regla fiscal fundamental. Por eso estimamos un superávit del sector público de 2,73 billones de pesos y por tercer año consecutivo, equilibrio fiscal. Se terminó la emisión, el billete como si fuera una porquería, como si el peso argentino no tuviese valor. Se terminó la inflación, la vamos bajando mes a mes. Los recursos totales alcanzan los 148,3 billones de pesos. Y este es el gasto total, con un enfoque profundamente social, aunque no les guste a los que tendrían que haberlo hecho de acuerdo a su doctrina, pero no lo hicieron. El 72% del gasto está destinado a servicios sociales, más de 106 billones de pesos. La seguridad social representa 83 billones, la salud casi 9 billones, con un aumento real del 21,4%, real por encima de la inflación. La educación supera los 8 billones, con un aumento real del 11,6%. ¿Por qué dicen y hablan que acá no hay prioridad en la educación? Acá lo que se hace es ordenar, porque las metas mentirosas no sirven. Sirven las políticas concretas que se ven en los resultados, como se están viendo en los resultados que se llevan adelante con los planes que todos los ministros de educación de todas las provincias argentinas y la ciudad autónoma firmaron para poder tener chicos que sepan leer y escribir al tercer grado. Eso, que todos lo dijeron en la plataforma, ahora se está haciendo realidad. Por eso, para nosotros no estamos ajustando a los que menos tienen, todo lo contrario, estamos instalando la libertad. ¿Y sabe lo que da la libertad? Derechos. La libertad se construye con un Estado ordenado, eficiente, justo, capaz de sostener políticas sociales sin inflación. Pero seamos claros, nada de esto se sostiene si este gobierno no tuviese decisión política. Porque la democracia, además de votar, es sostener las reglas incluso cuando incomodan. Es dar las batallas que hay que dar. Es no asustarse frente a las batallas. Es no hacer lo que aparece políticamente correcto, que le sirve a la política y no le sirve a la gente. Por eso estamos librando esta batalla acá, en este Congreso, y hoy en este Senado de la Nación. Este presupuesto necesita de un Congreso reformista, de un Congreso que no sea conservador, que reforme como lo estamos haciendo, que no mire para atrás, que entienda que bloquear el cambio es condenarnos a repetir necesariamente el fracaso que hemos vivido en nuestro país. No hay crecimiento sin reglas claras, no hay empleo sin inversión, no hay inversión sin previsibilidad, sin orden fiscal no hay futuro, sin equilibrio no hay crédito, sin reglas no hay trabajo. Argentina tiene todo, y todos lo decimos siempre, talentos, recursos, ganas. Faltaba algo, decisión. Y esa decisión está en marcha. Estamos consiguiendo una estabilidad que permite volver a pensar en el futuro. No tomamos atajos, nos animamos, somos valientes, queremos orden sólido que dure. Después de años de manoseo, de estafas, estamos poniendo reglas claras. Reconstruir para nosotros no es solo resistir, es volver a proyectar, a invertir, a crecer con dignidad. Por eso es que estamos haciendo algo que a mí me hubiera gustado vivir, la Argentina que vamos a vivir en el futuro. No tuve esa oportunidad. Por eso queremos que nuestros hijos y nuestros nietos vivan una Argentina mejor que la que nosotros conocimos. Esta reconstrucción es el legado que nos va a trascender.
Por eso, este presupuesto no es un punto de llegada, es un punto de no retorno. Porque después de tanto tiempo, la Argentina dejó de resignarse y volvió a caminar hacia adelante. Y este camino, señora Presidenta, todos los que estamos acá, que creemos en estas ideas, no lo vamos a abandonar. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones. Ahí estábamos escuchando mano alzada, a la jefa del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Burri, dando su primer discurso aprobadas. en ese rol. Se está por votar el presupuesto nacional, el primero que saldría del Congreso en la era Milei. En instantes se vota en general. A ver cómo sale. Nacional para el ejercicio fiscal del año 2026. CD 30/25. Perdón, senadora, no la vi. Senadora Vigo. Gracias, Presidenta. Como se ha votado recién las autorizaciones para las abstenciones, que le solicito, en mi caso, autorización para abstenerme, en general y en particular. Bueno. ¿Alguien más quiere abstenerse? En general. Muy bien. Entonces, hay 4 senadores no identificados. 3 ausentes, 69 presentes. Y el gobierno que se juega un montón en esta votación, ¿no? Porque de esto depende el lunes el humor de los mercados Ahí financieros. están todos presentes. Ahí está. A ver. Se vota. Atención. Diego Santilli en un palco, lo veíamos hace un rato. La presencia del gobierno ahí hace pensar que todo va a salir bien, pero el poroteo es hasta el último minuto, ¿no? El último segundo. Ahí está. Votaron todos. Resultado: afirmativos 46, negativos 25, abstenciones 1. El Gobierno Nacional tiene por primera Resultado vez aprobado en general. Corresponde ahora presupuesto proceder a la votación nacional en particular. en general. En consecuencia, propongo No, que en se general. vote en primer 46 término, votos capítulo primero por del la título afirmativa. primero, artículos 1 Ahora a 10 se va a votar en inclusive. particular, donde hay algunas polémicas, sobre todo con un artículo que recorta la inversión en educación. Mi información, todo puede cambiar, es que va a haber algún tipo de abstención o de voto no a favor de senadores del radicalismo que, tendrían a favor del gobierno senadores del PJ que van a ayudar, van a votar a favor. Se está votando el capítulo 1. Sí. Este es, claro, el capítulo 1. Se vota por capítulo, incluyendo dentro de esos capítulos varios artículos. Eso le da velocidad a la votación, que es lo que había buscado el Gobierno Nacional. Pero también lo expone, porque si se cae un capítulo, se caen varios artículos. El más polémico, el que mencionabas vos, Nico, es el segundo. Sobre el primer capítulo no había... Afirmativo 46, negativos 25, abstenciones 1. A 25 aprobado el capítulo 1. Capítulo 2. A ver. Perdón, resulta aprobado el capítulo 1, corresponde se someta a votación el capítulo 2 del título 1. La aprobación en general lo fortalece, ¿no? 48 votos a favor de otro Senado. Fue ¿no? muy buena la aprobación. Artículos 11 al 31 inclusive. Acá es donde está el artículo 30, que es el que le pone, elimina los condicionamientos al cual tiene que ser el presupuesto destinado a educación técnica, a ciencia y a defensa. ¿Se abstiene, senadora? En todo el capítulo. En este capítulo, en todo el capítulo. Gracias. Tiene la palabra el senador Capitanich. Presidente, nuestro bloque quiere una votación en particular del artículo 30. Este artículo 30 es el que les mencionaba. Del capítulo 2 estamos tratando. El capítulo 2 comprende de las normas sobre gastos, artículo 11 al 31. Nosotros queremos
una votación en particular por el artículo 30 en forma específica. No estaba previsto la votación de esa manera, era solamente por capítulo. Esto es lo que estábamos diciendo, no sé el capítulo. Exactamente. Se votó el plan de labor y es lo que se resolvió. ¿Se abstiene del capítulo 2? Acá hay que prestar especial atención porque las abstenciones juegan de una manera tengo la distinta palabra del a la senador hora de Atauchi. contarse los votos, ¿no? Ahí va a hablar. Atauchi tiene palabra. Gracias, presidente. La labor está aprobada, deberíamos votar por capítulo. Previamente, si quieren hacer alguna modificación, como miembro informante de la Comisión de Presupuestos, contestaré si la vamos a aceptar o no, y luego debería votarse, como se ha aprobado en la labor parlamentaria, por capítulo. Muchas gracias. Un segundo. Tiene la palabra el senador Capitanich. Tiene la palabra la senadora Fernández Agasti, que la cede el Capitanich. Gracias, señor presidente. Mi cuestión de privilegio es contra la bancada de La Libertad Avanza y contra las autoridades de esta Cámara por violar abiertamente el reglamento de esta Cámara, que tiene raigambre constitucional. Ya lo dijimos antes de que se votara la labor parlamentaria y se lo advertimos en labor parlamentaria que se estaba violando el artículo 207 y 171 de este reglamento cuando nosotros pidiéramos ante la Cámara que un artículo se votara en particular, y es lo que hablamos en labor parlamentaria, un artículo en particular se votara a pedido de este bloque. Entonces, como no dejan cumplir con el reglamento y cumplir básicamente con nuestra representación, porque el artículo 30 lo que hace es desfinanciar a las provincias argentinas, desfinanciar la defensa, desfinanciar las escuelas técnicas, desfinanciar el sistema educativo y también las universidades públicas. Entonces, señor presidente, ya que ustedes están jugando este juego de cercenarnos la palabra y la representación a los miembros de este bloque, es que vamos a hacer una cuestión de privilegio por cada uno de los artículos que están en el presupuesto de la Nación. Si ustedes quieren invitarnos a ese juego, no tenemos ningún tipo de problema. Entonces voy a decir por qué creo que la representatividad de este bloque y de esta senadora de la provincia de Mendoza está siendo cercenada cuando no se aplica el reglamento de esta Cámara. Quiero decir que el artículo 30, sobre el artículo 30 que nosotros pedimos especial votación para que puedan los ciudadanos de la República Argentina saber quiénes son los senadores y senadoras que levantan la mano para que no tengan pauta presupuestaria la educación pública, la ciencia y la tecnología, la defensa, y por sobre todo, señor presidente, la educación pública, que es un consenso que muchos acá se llenan la boca hablando, pero cuando hay que votar calladitos y bajo la alfombra hacen lo que le pide el gobierno nacional. Quiero decirles que acá me llegó un documento del gobierno nacional en donde les baja línea obviamente de la Cámpora y una de las espadas, ¿no? De Cristina Kirchner, que lo que está haciendo es tratando de aletargar la votación y además lo que quieren es que se sepa quién vota a favor y en contra de lo que se llama capítulo 30. El capítulo 30... El artículo 30. El artículo 30 del capítulo 2. Exactamente, Nico. ¿Qué es eso? Bueno, ahí hay supuestamente, pero nominalmente es así, una baja en la inversión en educación. No es exactamente... Bueno, para ponerlo como en punto específico, lo que hace el artículo 30 es derogar la asignación específica de un porcentaje del presupuesto. Sí. Puesto en números... para la educación nacional, por distintas leyes votadas hace más de 20 años, el presupuesto debería ser de educación del 6% del PBI. Para otro de los ítems ahí es ciencia y tecnología, que tiene que aspirar a llegar a el 1% del PBI. La educación técnica, que debería tener un presupuesto que equivalga
según una ley, al 0,2% del PBI, y Defensa, que debería tener un presupuesto que llega al 0,8% del PBI. Eso es lo que dicen las leyes que condicionan el armado del presupuesto, y el gobierno las quiere derogar. Por un lado, es cierto, le estás eliminando un piso de inversión. También hay un punto súper hipócrita en esta discusión. Sí, el kirchnerismo está aludiendo a cumplirla. A ver. Claro. No, pero te lo voy a decir porque lo busqué específicamente. A ver, sí. Desde que se votó el 6% de financiamiento del PBI a educación, se cumplió 3 años en la historia. O sea, se cumplió durante 3 años. Tampoco ha cumplido con lo que está El kirchnerismo, durante muchísimos de los años de gobierno, por supuesto que no cumplió con eso. La ley sobre el financiamiento de la ciencia se votó en el 2020, se cumplió en el 2021 y el último gobierno no la cumplió ni en el 2022 ni en el 2023. Sí. Entonces, acá hay una discusión política y económica moral, también. Sí, la autoridad moral está difícil. Sí. El kirchnerismo quiere trabar, ¿no?, la votación del presupuesto. Escuchemos a Anabel Fernández. En la labor parlamentaria se había aprobado este procedimiento para votar. Claro, el procedimiento está aprobado. Más importante de la República Argentina, que fue el hundimiento del Ara San Juan. Y entre otros, quien le habla y el exministro de Defensa, pusimos, por ejemplo, el intendente de Mar del Plata también estaba en esa comisión, entre otros, pusimos en el informe final que debíamos hacer una ley de consenso todos los argentinos para que nunca más se desfinancie el armamento de la defensa argentina. Ese fue el consenso al que llegamos. Y mire si no estamos muy atrás de eso, que en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza, 18.000 efectivos han renunciado de las Fuerzas Armadas por los paupérrimos sueldos que tienen, de 800.000 pesos. Y miren, si no serán fafarrones, que el propio exministro Petri votó a favor de que se desfinancien las Fuerzas Armadas. Con razón no quieren votar el artículo en particular. Si es una vergüenza nacional esto. Y encima lo hacen violando el reglamento, señor presidente. Para colmo, nos estamos enterando que mientras al Senado de la Nación le ponen 0 presupuesto para funcionar, violando la división de poderes, por la ventana meten ñoquis, asesores de la presidenta de La Libertad Avanza, como Milman. Espero que los gustos raros de Milman no lo tengamos que pagar nosotros con el 0 peso del Senado. Así que, señor presidente, lamento mucho que se viole el empieza a embarrarse de la peor manera la discusión sobre el presupuesto. Anabel Fernández Sagasti está hablando de la cuestión de la defensa y el desfinanciamiento de este gobierno en el primer presupuesto que se vota. Utilizó el ejemplo del Ara San Juan. El Ara San Juan va a ir a juicio oral, ¿no? Sí. Todos sabemos lo que pasó con esa tragedia. El Ara San Juan está probado que fue arreglado con sobreprecio y de mala manera por el Ministerio de Defensa acá. Entonces, si ellos van a utilizar esa tragedia para tratar de llevar agua ahora a su molino, y no obstante, me parece que no es el modo de debatir, que tal vez haya una mejor manera, seguro, de cuánto hay que financiar a las Fuerzas Armadas. Pero usando al Ara San Juan, me parece que no. Y más cuando fue el gobierno que lo arruinó. Cuando lo arreglaron al submarino con posibles sobreprecios. Va a ir a juicio oral, se verá ahí quién es culpable, quién inocente, pero... Igual defendiendo el kirchnerismo defendiendo el presupuesto de defensa también es una cuestión difícil, ¿no? Así como el kirchnerismo se llevó en diputados el triunfo de que no se votó el capítulo 11 con la derogación de las leyes de capacidad y de financiamiento educativo, busca también tener este punto del Senado. Yo creo que por ahora va a haber senadores del PJ aliados a los gobernadores que van a acompañar al oficialismo. Está hablando ahora el presidente provisional del Senado, Abdala. En primer lugar, con respecto a este capítulo, independientemente de la violación del artículo 171, que nosotros lo hemos planteado y lo ha planteado la senadora. Atención, habla Capitanich, que habla rápido y puede decir. Oposición al artículo 11. Hoy habló 40 minutos, puede decir. De que la planilla anexa en materia de la asignación de obras públicas es absolutamente incongruente con el desarrollo de la infraestructura productiva vial para el desarrollo de la República Argentina desde una concepción de carácter federal. Por eso nos oponemos
y claramente pedimos una especificación del voto en particular. En segundo lugar, el artículo 12, porque existe una diferencia y una simetría entre lo que está previsto en la asignación de los recursos para el presupuesto público de las universidades nacionales, con una diferencia de 2.52 billones respecto a la meta de financiamiento básica del sistema universitario. Y en tercer lugar, claramente, y de un modo enfático, el artículo 30 es violatorio. Primero, del artículo 20 de la Ley de Administración Financiera 24.156, por una razón muy sencilla, porque no se puede hacer lo que se está haciendo con el artículo 30. Segundo, porque se viola el artículo 171 del reglamento. Tercero, porque efectivamente el artículo 9 de la Ley 26.206, que es compatible con el artículo 7º de la Ley 26.075, establece una meta clara respecto a la inversión de 6 puntos de presupuesto educativo consolidado respecto al Producto Interno Bruto. Segundo, porque la Ley 27.614 en sus artículos 5, 6 y 7, estoy cerrando, en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 establecía claramente el 0.52% de la meta respecto al Producto Interno Bruto. La República Argentina está por la mitad de eso en los presupuestos actuales y muy distante es un hábil, de Israel. Capitanich es un hábil declarante. Cristina Kirchner en cadena nacional contó que lo mandaban al Senado a decir cualquier cosa, no digo que sea el caso, para nada, citando 400 leyes que hay que seguir, que lo mandaban al Senado cuando faltaba quórum para que hable y consigan los votos. A ver, ¿tiene que haber más inversión en educación? Sí. Por supuesto. ¿Tiene que haber más inversión en la Fuerza Armada? Sí. ¿Es el modo de debatirlo? Yo creo que no. Y, a ver, tal vez el oficialismo tenga responsabilidad, pero las personas que le dieron todo el poder al ejército de Milani para que haga inteligencia, deberían tal vez tener algo de pudor cuando están hablando de financiar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y usando además la tragedia del Ara San Juan. Capitanich ahora está enumerando un montón de leyes y concatenándolas, sigamos viendo lo que pasa. Y hubo, antes, Anabel Fernández Sagasti dijo algo que es cierto, no hay presupuesto, en el presupuesto para el Senado. Sí, ahí hay una gran discusión y un montón de chicanas que tienen que ver, me parece, con la atención de la Casa Rosada con Victoria Villarruel, ¿no? A ver, veamos lo que está pasando ahora. No aceptada la modificación, se vota. Por favor, lóguense. Senador Andrada, ¿se puede identificar? Se vota. Están votando el capítulo 2 de la Ley de Presupuesto, que incluye... Resultado, afirmativos 42, negativos 28, abstenciones 2. Una victoria del oficialismo sobre el peronismo en la Cámara Alta, en el Senado, en el capítulo más polémico, si se quiere, en el que había aprobado más discusión. El capítulo 2, resulta aprobado, como ya lo enunció el secretario. Pasamos a la votación del capítulo 3. Perdió 4 votos de la aprobación general. Y parecía, y con una mayoría la votación relevante, es una obviedad y parece una pavada. Una victoria del oficialismo y una gran derrota del kirchnerismo. Total, quisieron pudrirla. A ver, no sé si es el modo de debatir el presupuesto, pero quisieron pudrirla a lo kirchnerista, ¿no? Con Anabel Fernández Sagasti planteando una objeción sobre la manera en la que se votaba, ¿no? Sí, y con chicana, ¿no? Diciendo que contrataron a alguien como Gnocchi cuando... A ver, es cierto, en el presupuesto nacional no hay presupuesto para el Senado, sí para diputados. ¿Tendrá que ver con la pelea con Villarruel? Sí. No, sí. Nicolás. Sí, tiene que ver. O sea, hicieron el presupuesto, pero para el Senado no presupuestaron nada. Se arregló que iba a haber una adenda, tengo entendido, porque el Senado tiene que funcionar. Sí. ¿No? Votan ahora el siguiente capítulo, ¿no? Capítulo 3. Capítulo 3. Se nota desde lejos la sonrisa de Patricia Bullrich.
Bueno, que para Bullrich me parece que también era una prueba de fuego. Resultados afirmativos 46, negativos 25, abstenciones 1. Hasta se va a votar todo, a ver, todo parece indicar, y es así, que todo el presupuesto nacional se va a votar de esta manera. No vuelve entonces a la Cámara de Diputados, tendrá sanción el proyecto de ley. Eso era importante para el gobierno y especialmente para el equipo económico, que si quiere salir a emitir deuda, tiene que tener el presupuesto aprobado. Entonces ahí hay una discusión, ¿no? Bueno, si votar y sacar este presupuesto, que no es el que más le gusta al gobierno, sin embargo, le permite después ordenar, supongo que vía decreto o vía reasignación de alguna partida, depende de cómo vaya el año, las cuentas. Sí. No, estaba viendo, el gobierno consiguió aprobar el presupuesto con muchos votos de senadores peronistas. Exactamente. Lo que decía Nico, a ver. 46 votos el siguiente capítulo, y así será hasta el final de los capítulos del presupuesto nacional, que es una ley fundamental y muy compleja, ¿no? de conocer al detalle. Está con nosotros Karina Banfi, que sabe muchísimo de cuestiones legislativas. Todo lo que estuvimos escuchando hasta ahora, ¿no? En vivo, digo, no todo lo que pasó durante el día, que después lo vamos a repasar. ¿Está bien, está mal? ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero, buenas noches. Gracias por venir. Y te digo, la oposición también celebra que haya presupuesto. Venimos de tener 2 años el gobierno de Milei sin saber cuánto cuesta el gobierno de Milei, porque no tuvimos presupuesto. Hay que recordar el baile de salón que hizo cuando era Milei, en ese momento diputado, con Sergio Massa, en donde le pidió que retirara el presupuesto 2024, y el año pasado retiró el presupuesto expert en medio del tratamiento. Así que también celebramos la oposición de tener un presupuesto. Creo que el resto de la votación va a ser más o menos pareja en números, pero aprobado en su totalidad. Después veremos quién votó a favor y en contra, ¿no? Por alguna cuestión política de alianza parlamentaria. Me parece que se tienen que sentir los gobernadores bien pagados después de lo que pasó a las 3 de la mañana en diputados la semana pasada con la AGN, así que es lógico. ¿Qué está queriendo decir? Que es lógico que se hayan portado bien con el gobierno estos gobernadores, que al fin y al cabo se supone que ese acuerdo tenía que ver con esto, ¿no? ¿Eso es un pacto para esto? Para esto, y vaya a saber a qué otras cosas más, pero no tengo dudas que era un pacto para que tuviera los votos en el Senado, cuando, bueno, también decir esto, ¿no? Este juego que hacen con los capítulos, tensar el reglamento, es un arma de doble filo, porque ya le pasó al gobierno en diputados, en donde perdió todo el capítulo, cuando efectivamente lo que nosotros queríamos era no votar un solo artículo de ese capítulo. Acá me parece que se marcó la diferencia en el inicio. En diputados le había costado, al quórum había llegado de manera muy ajustada, la votación de cada uno de los capítulos venía muy ajustada, y eso es y terminó hasta el propio oficialismo sorprendido, ¿no? Esa impericia que podría atribuírsele a algunos de los dirigentes de la Libertad Avanza en diputados, acá parece no haber estado, ¿no? Porque más allá de los acuerdos, la diferencia es amplia, ¿no? No es que y el filo se estaba dieron en vuelta el artículo 30. Claro, no es que se dieron vuelta 2 votos, ¿no? Porque tuiteó el presidente de la República, viva la libertad carajo, y la votación del presupuesto en general, la verdad que la mayoría que se consiguió es robusta para el Senado, y vuelve a hablar Capitanich. Después te vamos a mostrar cuando habló 40 minutos. No, 40 minutos. Tragedia. No, déjalo. Después lo vamos a mostrar 40 minutos. No fue a hablar, fue a conseguir fueros al Senado. O sea, puede dejarnos tranquilos. Sí, vino picante, Respecto al artículo 55. Ahí está. Mirá cómo habla Capitanich. Es como el Esto final viola el de las artículo 20 publicidades. y 456, pero a su vez también el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera respecto a las condiciones de reestructuración de las obligaciones, pero a su vez porque se trata de un monto equivalente a 295,2 billones de pesos. Esto pongo énfasis por lo siguiente. La aprobación total de la Administración Pública Nacional respecto al presupuesto es equivalente a 148 billones, por lo tanto, prácticamente el doble
implican estas operaciones de crédito. No sé en de qué ese está hablando. contexto, No sé, o sea, efectivamente, no tengo... tanto el artículo 55 Está como Federico Domínguez con nosotros, economista. Hay el presupuesto. Sí, me parece muy importante, sobre todo, que tener aprobado un presupuesto que le da al gobierno las herramientas para aprobar el equilibrio fiscal y que después de años hay un presupuesto que es algo que le da previsibilidad al país, a los mercados. Y, bueno, y algo que me parece muy importante resaltar. Uno tiene que aprobar un presupuesto cuando lo podés aprobar con equilibrio fiscal. Si para aprobar el presupuesto hay que desangrarse en el proceso, dando un montón de concesiones a los gobernadores, a la oposición, eso no sirve. Es preferible no tener un presupuesto. Este presupuesto vale la pena tenerlo porque respeta las bases de tener un equilibrio fiscal y poder seguir en un camino de desregulación, apertura de la economía y baja de impuestos. Se han dado concesiones, pero bueno, hacer la negociación. Pero fueron pequeñas. Si uno mira lo que fue, fijémonos lo que le costaba, por ejemplo, a Macri aprobar un presupuesto. Eran puntos del PBI en concesiones. Acá las concesiones son mínimas. ¿El lunes debería haber una muy buena jornada financiera después de esto? Yo creo que la reacción debería ser buena. Más o menos estaba apreciado, creo, también esto en el mercado. ¿Apreciado? Perdón. No, pero repetirlo. No, estaba en los precios, ya estaba, creo, incorporado que iba a haber una aprobación del presupuesto. Sí. A ver, sigamos viendo en vivo. Presida la Cámara por Bartolo Abdala. Por el puntano. Sí, nuestro amigo. Que ha engrosado antes, ¿no? Ha ayudado al déficit. Un poquito con el déficit. No teniendo varios. Tiene una cantidad de asesores, ¿no? Los bajó, no la veía. Lo mandaron a bajarlos. Lo mandaron a bajarlos. A ver. Resultados afirmativos 46, negativos 25, abstenciones 1. Hasta ahora es una paliza importante. En el Resulta aprobado el sentido capítulo 7, parlamentario. corresponde... Una pesadilla para el kirchnerismo, no sé si para el peronismo. 1, artículo ¿No? El kirchnerismo, ¿qué quería? Que no salga nada. El tema es si este número lo mantiene, lo va a mantener para el resto de los proyectos que lleve o va a hacer una negociación en cada una de las iniciativas que tenga el gobierno. Banfi. Bueno, ahí hay el bloque, lo digo como radical, ¿no? Teniendo 10 senadores el radicalismo es muy importante y también entendiendo que ha sido un aliado estratégico todo el año pasado, acá mismo dentro de este número. Me parece que hay que atender algunas necesidades, como por ejemplo lo que planteaba hoy el senador Abad con respecto al artículo 30. Cómo uno entiende gasto y qué entiende por inversión, porque cuando estamos hablando de desarrollo y de productividad, si nosotros no tenemos bien preparadas los sistemas de formación en todas las escalas, que incluye las universidades y los terciarios, la verdad, no sé cuál es la previsibilidad en términos del crecimiento que está buscando Argentina, y ese es el planteo de estos 4 votos que pierden en ese capítulo. Claro, son votos radicales. Hay 4 votos del radicalismo que estuvieron en contra en el artículo. En este capítulo. Que no hablaron, como vuelve a hablar el señor Capitanich, que se va a oponer a todo lo que se vote, citando 492 leyes, incisos a casi 3,8 millones de pesos. Números que es algo de la que conversión del tipo de hace en cambio, algún pero es sentido bien 2.662,58 el de la retórica y la millones de falacia, dólares. tal vez. 0,35.